Dissabte, 21 de març, a les 17 hores. La sala de conferències i museu El Gran Engany presenta El Tercer Temple a punt. A Israel, l'Institut del Temple té ja tots els utensilis que serviran per exercir les seves funcions a les activitats del Tercer Temple de Jerusalem. Tots, menys un. El que mai t'explicaran a les notícies. Carrer Narcís Blanc, 11, Girona. Telèfon 678 64 22 63. Bé, doncs, bona tarda a tothom, un dissabte més. Buenas tardes a todos. Bueno, pues estamos aquí para una conferencia más. Hoy va a ser un tema que va a girar alrededor pues, del tema de la mezquita de Al-Aqsa y de ese tercer templo que se quiere construir ahí. Veremos pues toda esta situación. Vamos a hacer también un repaso de las noticias que han ido aconteciendo últimamente y que vienen a corroborar todo lo que se está presentando. Desde luego, pues son temas importantes a comprender, porque si no entendemos estas cosas, pues se nos va a escapar tantas veces el motivo último del porqué de este conflicto internacional que está adquiriendo cada vez más intensidad. Así que, bueno, esperamos que sea de vuestro interés. Como siempre, pues empezaremos antes con un montaje musical y de imágenes para ponernos un poco en contexto y luego pues procederemos a exponer el tema. Así que bienvenidos y esperemos que os sea de interés. Hola, buenas tardes a todos. El tema de hoy, desde luego, es un tema que no puede dejar indiferente a nadie, y más dadas las circunstancias que está atravesando este mundo. Todos estáis al tanto de lo que está aconteciendo y hoy la primera parte de la conferencia irá precisamente sobre estas noticias que tienen que ver con temas que ya hemos presentado, que, como decía nuestro compañero, están corroborando lo que dijimos en su momento. Y después pasaremos ya de lleno al tema. Empezamos con conferencias que tenían que ver sobre el Vaticano. Y mirad qué ha surgido estos días. Concretamente, el 19 de marzo aparecía esta noticia. Así se reconstruyó la historia del Archivo del Vaticano sobre los casos de pederastia en la Iglesia Católica. Una investigación internacional en la que participa el país evidencia con documentos inéditos fallos y opacidad en el Vaticano y sitúa a León XIV ante el reto de la transparencia. Todo esto, abusos sexuales en la Iglesia Católica. Vamos a ver un vídeo. En esta investigación lo que hemos tratado de explicar y reconstruir históricamente es qué es el Archivo Vaticano de casos de pederastia, desde cuándo funciona y cómo en realidad es el gran archivo de pederastas impunes del mundo y de la Iglesia Católica, en el que nadie todavía se ha fijado porque no sabemos qué hay. Ahora, en esta investigación, la inició el medio alemán Correctiv hace ya 2 años,
hace un año entró El País en la investigación. También se han sumado otros medios como el Boston Globe, Observador de Portugal y Casa Macondo de Colombia. Hemos puesto el foco en este archivo, recorriendo casi un siglo de historia de este archivo, empezando en los años 30 en la Alemania nazi, porque es un momento crucial para la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque el régimen nazi era hostil a la Iglesia Católica y usó los casos de pederastia de los curas para desprestigiarlos en campañas de difamación. Y sobre todo cuando ya está de la guerra, lo que ordena el Vaticano, el Papa Pío XI, es destruir toda la documentación y todos los números de protocolo de cada expediente. La principal preocupación era preservar la imagen de la institución. ¿Por qué? Porque se era perfectamente consciente de que esa información era peligrosísima para la imagen de la Iglesia. Y luego damos un salto, siempre en Alemania, pero a los años 80, porque el cardenal Ratzinger, que luego sería Benedicto XVI, era arzobispo de Múnich. Ahí hubo varios casos que han sido polémicos, que salieron a la luz a partir de 2010, cuando ya era Benedicto XVI. Empezó The New York Times y su momento causó un poco de escándalo, pero se cerró enseguida. Pero lo cierto es que se cerró en falso. La Iglesia de cada país, en Francia, en Irlanda, en Australia, en Estados Unidos, ha afrontado una gran operación de transparencia, con auditorías internas, abriendo sus archivos. La paradoja es que el mayor archivo de casos de pederastia del mundo, que está en el Vaticano, ha quedado como en un ángulo muerto. Es el elefante en la habitación. El Vaticano siempre ha sabido mucho de los casos de abusos en todo el mundo, sabe más de lo que admite, porque en teoría dice que solo conoce casos desde 2001, porque hasta entonces no había obligación de remitírselos a Roma. Esto es un gran paso decisivo en la Iglesia, que además coincide con un nuevo Papa, León XIV, que aún no ha dado pasos en la gestión del escándalo, y ahora estamos todos pendientes de qué es lo que hará. Pero aquí hay algo muy pendiente que, desde luego, bueno, pues tiene la oportunidad de afrontar. Bien, había algo en este documento que citaba este hombre sobre Alemania nazi y la relación con el Vaticano. No es de todo correcto lo que él llega a decir aquí. Recordemos que en parte sí sucedía esto, que había una animadversión con el catolicismo, pero a su vez las élites nazis estaban totalmente apoyadas por el nazismo. Y bastantes documentaciones han salido al respecto. Esto no hay que olvidarlo. Y podríamos seguir hablando sobre toda la trama que hubo detrás para subir a Adolf Hitler al poder. Ya sabéis que él se basó, al igual que Himmler, en los jesuitas para hacer el funcionamiento de lo que estaba montando como poder. Y, por tanto, no es exactamente como nos lo ha contado este hombre, pero el resto, todo lo que ya sabéis, que tiene que ver con pederastia, al menos en este país, algunos que ya tenemos una cierta edad, hemos oído de nuestros mayores ya la cantidad de casos que llegaban a ver en pueblos, en ciudades, y tantas veces se ocultaba como siempre. Y la historia sigue más o menos igual. En fin, esto es el Vaticano, entre otras cosas. Mira también aquí algo que es sumamente interesante. En una revelación explosiva que ocupará un lugar destacado en su próximo libro sobre el nuevo pontífice, el copresentador de Faith y Reason, el padre Charles Moore, ha confirmado que el Papa León XIV, entonces padre Robert Francis Prevost, participó activamente en un ritual agrícola pagano de Pachamama, la Madre Tierra, mientras asistía a un simposio teológico agustiniano oficial. Ya sabéis que es agustino él. Y la Madre Tierra, la Pachamama, es una diosa. La historia fue revelada por primera vez por el padre Moore, quien ha dedicado meses a recopilar meticulosamente documentación para su próximo libro sobre León XIV. 3 sacerdotes agustinos han confirmado de forma independiente al padre Moore que Robert Prevost es claramente visible entre los participantes arrodillados en la fotografía central. Si bien ninguno de los 3 estuvo presente en el ritual de 1995, reconocieron de inmediato y sin lugar a duda a su compañero en la imagen publicada. Recordad cómo el Papa Francisco también participó de todo esto. La imagen aparece en las actas oficiales del 4º Simposio Taller Lectura de San Agustín desde América Latina, publicada como libro Ecoteología, una perspectiva desde San Agustín.
El título oficial debajo de la foto de los participantes arrodillados dice: Celebración del rito de la Pachamama, Madre Tierra, es un rito agrícola practicado por las culturas surandinas de Perú y Bolivia. El mismo volumen incluye una fotografía de grupo grande con la leyenda explícita: foto de todos los participantes del simposio Sao Paulo, Brasil, que sitúa al futuro Papa directamente entre los asistentes a un evento que celebró abiertamente el ritual de la Pachamama como parte de su programa de ecoteología. Ya sabéis, ecoteología tiene que ver con todo también lo que el Papa Francisco ya estaba haciendo. ¿Os recordáis de Laudato Si? Cómo todo versaba sobre la ecología. Y que allí además incluían el domingo como día de reposo para todo el mundo, para arreglar precisamente al planeta. El padre Moore declaró a Faith in Reason: el hombre que ahora es León XIV fue documentado arrodillándose en un ritual pagano a la diosa de la tierra durante una reunión oficial de su propia orden religiosa. Las implicaciones para el rumbo de la Iglesia bajo este pontificado son profundas. El padre Moore ha obtenido escaneos de alta resolución de las actas, incluida la clara fotografía de la Pachamama arrodillada de la Biblioteca Central Salesiana en Buenos Aires, Argentina. Esta exclusiva marca la primera presentación pública de pruebas que conformarán un capítulo central en el próximo libro del padre Charles Moore sobre el Papa León XIV. Otra imagen del libro muestra que, además de la ceremonia de la Pachamama, los participantes celebraron una misa que se puede ver a Prevost, Leo, de pie, tomado de la mano con otros participantes en el mismo lugar donde tuvo lugar el ritual de la Pachamama. Ya veis que esto es un ecumenismo interreligioso impresionante entre lo que teóricamente debería ser cristianismo y lo que es, como no, paganismo del más absoluto. Otra fotografía del evento en la que aparecen todos los participantes del simposio también confirma la asistencia de Prevost. Y aquí lo tenéis. Este es el que ahora es conocido como León XIV. Hay un vídeo donde se muestra, y está extraído de aquí, toda una serie de fotografías. Os hemos recogido donde aparece él. Mirad a la derecha, entrecortado, es él. Y mirad aquí, una vez más, sentado detrás de ese tapete de flores. ¿Qué hay delante suyo? Ya veis, personas arrodilladas aquí, con algo en la mano. Evidentemente, ya os podéis imaginar para qué es. Y después, la celebración de la misa, todos, ya se sabe, eso de darse la mano y demás, en el mismo lugar, con el mismo mantel, por tanto, la misma vestimenta, parece ser que era la misma ocasión. Y por si fuera poco, todos inclinados por el suelo, de rodillas. Y termina el vídeo con esto: itinerario de comunión y servicio de Oala. Así que Oala, la que llegó a hacer. Bueno, pues esto sigue siendo quien manda. Y una vez más, demostración de que entre espiritismo y catolicismo no hay diferencia a la hora de la verdad, tristemente, para muchos católicos que no se dan cuenta de que hay cosas que no pueden estar en comunión. Mirad otro vídeo ahora. La audiencia con su santidad el Papa León XIV. ¿De quién? De los reyes de España. Così se va. Buenos días. Bienvenido. Nos alegra mucho poderle saludar y visitar. Muy bien. De asistir a su primera misa pontifical, pues hoy tenemos la oportunidad y hemos seguido con mucho interés este primer año. Una tradición muy antigua.
una alianza por la lana que estamos en Asturias para intentar recuperar la lana merina. Entonces, todo desde los agricultores, los ganaderos, para al final, bueno, es una alianza muy bonita. Muchas gracias. Bueno. Muy bien. He depositado en el Escorial. Ah, en el Escorial. Y bueno, está el facsímil con una, que supongo que Estudio. es una obra muy bonita porque tiene iluminaciones. Aquí está la explicación. Virgen de Perpetuo Socorro. Estuvimos siguiendo. Autógrafo también. Que en eso Gracias. y el libro es un álbum pictorial, arquitectura. Gracias. Que vaya bien, gracias. Bien, ya veis que a pesar de todo lo que podáis saliendo públicamente en referencia al papado, la monarquía española sigue estando plenamente allí. No hay nada que hacer, esto será así hasta el final. Y como decía Ellen White, habrá monarquías que seguirán hasta el fin del tiempo, llegarán hasta el final. Y parece ser que la española será una de ellas. Por desgracia, unidas, ya veis a quién. Ya no vamos a entrar en que si monarquía sí, monarquía no. Esto ya cada uno que piense lo que quiera. Pero realmente triste que por más noticias que salgan y por más cosas que se demuestren, es igual. Hay gente que no quiere cambiar. Pero ya sabéis que también se produjo este encuentro porque el rey de España iba con un cometido y tenía que ver con la iglesia de Santa María la Mayor. Iba allí porque por tradición ha habido algo, y es que España, la realeza española, siempre ha mantenido ese lugar, es prácticamente los custodios de esa iglesia. Y, cómo no, está directamente en Roma. Estuvimos allí cuando estuvimos haciendo reportaje al respecto, donde dicen que hay un cuadro con la Virgen y el Niño que pintó el mismísimo Lucas, evangelista. No se lo cree nadie, pero parece ser que les va bien eso así. En fin, sigamos. Conferencias sobre Estados Unidos, pues mirad qué surge. El panel elegido personalmente por Trump vota a favor de poner su rostro en una moneda de oro estadounidense. Sí, esto ya no es la medalla de no sé qué, no, es una moneda. Y recordad que hubo una moneda también, que mostramos aquí, sobre el tercer templo de Jerusalén, ¿lo recordáis? En el cual se comparaba él con Ciro, en esa misma moneda. Pues ahora, ya en su propia tierra, la propuesta había sido rechazada por miembros de un comité federal independiente sobre monedas y criticada duramente por el exmiembro Kareem Abdul-Jabbar. ¿Os suena, no? El señor de baloncesto, ya retirado, que es numismático, siempre ha estado con el tema de las monedas y precisamente criticó esto. Aquí tenéis la moneda en cuestión. La Casa de la Moneda de Estados Unidos publicó en línea los diseños propuestos para una moneda de oro con la imagen del presidente Donald Trump, estando en vida. Esto es lo que sorprende, porque normalmente las monedas de este tipo se han llegado a acuñar en Estados Unidos cuando los presidentes ya han fallecido. En este caso, fijaos además en la fecha, 1776-2026. ¿Cuántos años hay de diferencia? 250. ¿Y por qué? Porque es la celebración que está preparando Estados Unidos, especialmente Donald Trump y su séquito, para celebrar esa independencia de los Estados Unidos, y ya sabéis que va ligada plenamente a una unidad de cristianos, teóricamente cristianos, y abordar entre todo ello un día de adoración para todos, tal como lo oís. Ya sabéis qué día será, ¿no? El domingo. Una comisión federal de artes votó el jueves a favor de aprobar una moneda de oro conmemorativa estadounidense con la imagen de Donald Trump, el último esfuerzo del gobierno para homenajear al presidente, a pesar de que los demócratas y miembros de otro comité federal afirman que la idea es profundamente inapropiada y potencialmente ilegal. La propuesta contempla una moneda de oro de 24 quilates que representa a Trump apoyado en un escritorio con los puños cerrados, basada en una fotografía tomada por su fotógrafo jefe de la Casa Blanca y que actualmente se exhibe en la Galería Nacional de Retratos del Smithsonian. Este tipo de monedas de oro de la Casa de la Moneda de Estados Unidos suelen venderse por varios miles de dólares. Un funcionario de la Casa de la Moneda informó al comité que Trump había aprobado personalmente el diseño.
Bueno, es que ya suena realeza absoluta, ¿eh? Y de allí precisamente vinieron muchas críticas. El gobierno de Estados Unidos registró el dominio aliens.gov. ¿De qué? Esta medida se produce después de que el presidente Donald Trump ordenara el mes pasado la desclasificación de todos los archivos federales sobre ovnis. Estamos viendo cómo se está moviendo el tema. Algo se está preparando, como dijimos, y pronto se va a mostrar. Y tiene que ver con aliens. Ahora, enlazando conferencias sobre Estados Unidos y el Vaticano, el Papa León XIV recibirá la Medalla de la Libertad en Estados Unidos y hablará en vivo el 3 de julio. Palabras por transmisión en vivo en Filadelfia cuando reciba la Medalla de la Libertad otorgada por el National Constitution Center el 3 de julio por la celebración del 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos. El Santo Padre, originario de Chicago y licenciado en la Universidad de Villanova, ubicada en los suburbios de Filadelfia, recibirá el premio en reconocimiento a su compromiso con la libertad religiosa y la libertad de conciencia y de expresión en todo el mundo, según el comunicado del NCC. El evento se celebrará en Independence Mall, cerca de la Campana de la Libertad y del Independence Hall, donde los padres fundadores firmaron la Declaración de Independencia el 4 de julio de 1776. Sus palabras también se transmitirán en directo a través del sitio web del NCC. Desde su fundación, Estados Unidos ha entendido la libertad de conciencia como esencial para la libertad humana y el autogobierno, afirmó Mike George, presidente del Consejo de Administración del NCC, en un comunicado. El liderazgo moral del Papa León XIV y su defensa de la libertad religiosa y de expresión encarnan estos principios perdurables. Honrarlo con la Medalla de la Libertad reafirma el poder universal de estos ideales y su relevancia mucho más allá de nuestras fronteras, señaló. El NCC anunció el 16 de marzo que León XIV sería el galardonado y un portavoz del Vaticano confirmó a EWTN News que el Papa se dirigirá al evento en vivo. La ceremonia está prevista para el 3 de julio, aunque todavía no se ha anunciado la hora exacta. Vince Stango, director ejecutivo interino y presidente del NCC, dijo a EWTN News que León XIV fue la primera opción para recibir el premio y que la rápida aceptación del pontífice hizo que el proceso fuera muy eficiente. Añadió que el Consejo de Administración quería asegurarse de que el galardonado fuera especialmente significativo, dado que el país celebra su 250º aniversario. Según Stango, a lo largo de su servicio como sacerdote, obispo, cardenal y ahora como papa, León XIV se ha dedicado a promover la libertad religiosa, la libertad humana y la libertad de conciencia, y ha defendido constantemente su convicción sobre la dignidad de todas las personas y la inclusión de todos, independientemente de su fe. Stango añadió que la libertad religiosa es una piedra angular en la fundación de este país, que está consagrada en la Constitución y en las protecciones de la Primera Enmienda. Señaló además que el primer papa estadounidense realmente representa esos ideales. Nos sentimos honrados de organizar este evento. Nos sentimos honrados de entregar este premio al Papa León, afirmó Stango. Stango también indicó que el NCC plantea invitar a otros líderes religiosos para fomentar el diálogo interreligioso y las conversaciones sobre la libertad religiosa. Según explicó, la Universidad de Villanova, alma mater del Papa, ayudó a conectar al NCC con el Vaticano y finalmente con León XIV para ofrecerle el premio. El NCC organiza el evento en colaboración con la ciudad de Filadelfia y la iniciativa Wawa Welcome America. De acuerdo con el NCC, el evento forma parte de las celebraciones de la Semana de la Independencia en Filadelfia, que fue la primera capital de Estados Unidos. La ciudad fue sede del primer y segundo Congreso Continental y el lugar donde los fundadores debatieron y adoptaron la Declaración de Independencia y la Constitución. La Medalla de la Libertad se entrega desde 1988 y es organizada por el NCC desde 2006. El premio honra a quienes promueven la libertad a nivel global. Entre los galardonados anteriores se encuentran el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, la jueza de la Corte Suprema, Ruth Bader Ginsburg, el senador John McCain y el documentalista Ken Barnes. La celebración, que se extenderá durante una semana,
También contará con otros invitados, incluidos conciertos gratuitos de Queen, Latifat, Indina Menzel, F y Kirk Franklin. Además, habrá fuegos artificiales y un desfile. Durante el fin de semana del 4 de julio, León XIV también visitará la isla mediterránea de Lampedusa, en el sur de Italia, uno de los principales puntos de llegada de migrantes que buscan entrar en Europa. Bien, ya ves, se le da este premio precisamente para celebrar los 250 años de la independencia de Estados Unidos. Se basa en la libertad religiosa. Le comentan a él para ofrecerle el premio. Enseguida dice que sí, no se lo piensa mucho. Y no da que pensar que en un lugar como Estados Unidos, donde el catolicismo estaba en sus inicios totalmente desechado, no querían saber nada de él, y resulta que después, ahora, le llegan a conceder esto a un papa, y además el primer papa estadounidense. Y hablando de libertad religiosa, libertad de conciencia, promoviendo esto, cuando todos sabemos la historia del papado, y sabiendo la profecía, que a la que tengan el poder volverán a lo mismo, y para eso les queda muy poco tiempo, y a nosotros también. Ahora enlazando conferencias sobre la guerra de Israel, y estas noticias sí que desde luego ya no pueden dejarnos tampoco indiferentes. Vamos a ver un vídeo, estad atentos por favor. Carrie Prejean Boller fue cesada de la Comisión de Libertad Religiosa creada por Donald Trump, tras un fuerte enfrentamiento durante una audiencia pública sobre antisemitismo. Estad atentos al diálogo que mantiene con dos personas y lo que le resultó en consecuencia. Well, as you know, I'm a Catholic, and Catholics do not embrace Zionism, just so you know. So are all Catholics anti-Semites, according to you? As I said, anti-Zionism, by denying the right of the Jews to have their own state while not saying the same for any other peoples, that is a double standard, hypocrisy, and anti-Semitism. So by not being a Zionist, does that make you an anti-Semite? I don't think you need to be a Zionist to support a country that defends itself and is free and religious in a hostile neighborhood. You believe that speaking out about what many Americans view as genocide in Gaza should be treated as anti-Semitic. These were students calling for intifada within days after October 7th, before Israel had even entered Gaza. So it's not about them and their using Palestinian civilian death, which is horrendous and horrible. They're using it as a prop. I don't support the political state of Israel. Am I an anti-Semite? Yes or no? They already answered. Asked Yes. and answered. According to you on the record, yes? I don't support the political state of Israel? I don't personally label people. Ya veis que esta mujer iba fuerte, ¿eh? Iba directamente, siendo católica, a preguntarles si por estar en contra de ciertas cosas directamente se te debe declarar antisemita. Y las respuestas ya veis que eran de bastante evasiva. Imaginaos lo incómodo que resultó esto, que fue destituida. Mirad, para que sabéis quién era esta señora. Fue cesada de la Comisión de Libertad Religiosa creada por Donald Trump tras un fuerte enfrentamiento durante una audiencia pública sobre antisemitismo. El presidente del organismo, el vicegobernador de Texas, Dan Patrick, afirmó que la excomisionada desvió la sesión hacia una agenda personal y política. Durante el acto, celebrado el lunes en el Museum of the Bible, Boller cuestionó si criticar a Israel o no declararse sionista equivale automáticamente a antisemitismo y defendió a figuras acusadas de ese tipo de discurso. Boller rechazó la decisión y sostuvo que Patrick no tiene autoridad para destituirla. Pues destituida está. Esta señora había sido Miss California, si no recuerdo mal, casada con un jugador de la NFL norteamericana, pero puesta a política y llevada precisamente hasta estos lugares, fue capaz de hacer este tipo de interrogatorio porque hay mucha gente que no está de acuerdo en que por decir que no debería estar Israel ahí como nación, eso no es ser antisemita, sino que es ser antisionista, que es muy distinto. Gracias a Dios, no todos los católicos son sionistas. Gracias a Dios. El Señor tiene pueblo aún en todas partes. Y mirad ahora esto, porque esta señora hace unas declaraciones precisamente en el programa de Tucker Carlson, que ya lo hemos visto alguna vez aquí. Estad atentos también a lo que llega a decir.
The land means nothing anymore. Yes, it's the Holy Land, but that's not some biblical... What are they going to... What's scary, Tucker, is these people like Paula White and Ted Cruz and Dan Patrick, they believe that there will be... The Dome of the Rock will be torn down and they will rebuild that third temple. They're saying it now. Look at Pete Hegseth. There will be a rebuilding of this temple. Oh, I know. It is heretical and it is anti-Christian. I know that. Because they're going to bring in the animal sacrifices again. And the most anti-Semitic thing that they believe is that 2/3 of the Jews are going to be slaughtered. That's what these people believe. They're just manipulating them and using them. They don't really care. Sí, lo que está diciendo no son bromas. Estas personas que ha citado aquí, que ya sabemos quiénes son, comparten esta creencia. Pero tienen muy claro que 2/3 de los judíos van a ser eliminados. ¿Cuántas veces nosotros hemos citado a lo largo de los años que va a haber masacre precisamente entre los judíos de nuevo? Y resulta que esto forma parte de una agenda satánica llevada a cabo por ya veis qué tipo de personas. Realmente esta guerra no es una guerra más. Esta guerra que está aconteciendo ahora va a marcar pautas para el tiempo final. Gracias a Dios no hay personas que, aunque no compartan nuestra creencia, tienen muy claro que levantar el tercer templo y volver a sacrificar animales es rechazar el sacrificio de Cristo por nosotros. Y que esto es una barbaridad impresionante. ¿Cómo se puede llegar a apoyar esto? Todo porque, haciendo esto, dicen que aparecerá el Mesías y así habrá la salvación para todos. Es impresionante. Qué forma de distorsionar la verdad bíblica. Gracias a Dios que hay personas que aún se oponen a esto. Y espero que cuando conozcan el mensaje del cuarto ángel lo acepten y pasen a formar parte de lleno del pueblo de Dios, porque son muy valientes. Ali Larijani asegura que la red de Epstein, ya sabéis quién es, está conspirando para incriminar a Irán en un futuro incidente similar al del 11S. Irán se opone fundamentalmente a esos planes terroristas y no está en guerra con el pueblo estadounidense, dice el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán. ¿Y por qué dice esto? Pues porque recalca que el 11S fue un autoatentado, un atentado de falsa bandera, como nosotros dijimos también hace tantísimos años. Y nos decían que estábamos locos y aún esto en Estados Unidos no se puede decir mucho porque verdaderamente vas a acabar mal. Pero la realidad de lo que mostramos era evidente. ¿Con esto quiere decir que estamos totalmente del lado de los iraníes? Por supuesto que no, de este gobierno iraní no podemos estar a favor tampoco. Pero hay cosas que son ciertas y ellos también las dicen. ¿Y qué aconteció? Día 16 de marzo, misil iraní explota sobre Jerusalén y fragmentos caen cerca de la Basílica del Santo Sepulcro. Según informó en X la misión diplomática de Israel ante la Santa Sede, los fragmentos del misil cayeron sobre la iglesia del Santo Sepulcro, el patriarcado armenio, el barrio judío y el monte del templo cerca de la mezquita de Al-Aqsa. Y ya vimos cómo Al-Aqsa va a ser el objetivo central. ¿Para qué? Para que desaparezca y allí se levante el tercer templo de Jerusalén. Mirad este otro vídeo donde Donald Trump dice algunas cosas y no solo él. No, I'm not putting troops anywhere. If I were, I certainly wouldn't tell you. But I'm not putting troops anywhere. No voy a mandar tropas a ninguna parte, pero si lo hiciera, tampoco lo iba a decir. Así responde Trump cuando le preguntan por la presencia militar de Estados Unidos en Irán o en países cercanos. Así, sin aclarar nada del todo, comparecía esta tarde Trump junto a la primera ministra japonesa. Además de decir que la guerra acabará muy pronto, ha tenido que responder a la polémica si estaba al tanto del ataque israelí al mayor campo de gas de Irán. Netanyahu ha comparecido esta misma tarde para exculparle. Empezamos en Estados Unidos. Ángela García Romero. Trump ha querido dejar claro que él se enteró después, dice.
Pues Trump ha dicho que la guerra está prácticamente terminada, mientras que el Pentágono se prepara para pedir 200.000 millones de dólares más al Congreso. Eso sí, Trump lo justifica diciendo que no es solo para esta ofensiva, sino para rellenar, para recargar el arsenal que, según él, Joe Biden mermó en Afganistán y en la guerra de Ucrania. Y también ha defendido el secretismo con el que se lanzó esta operación, diciendo o recalcando la importancia del factor sorpresa. Tanto es así que ha bromeado sobre Japón delante de su primera ministra, eludiendo a Pearl Harbor cuando le han preguntado por qué no avisó antes a sus aliados. Trump asegura ahora que sí habló con Netanyahu tras el ataque al campo de gas de South Parts de Irán. Sí, le dije que no haga eso y no lo hará, señala el presidente estadounidense. No discutimos, trabajamos de forma independiente, pero nos llevamos muy bien. Es algo coordinado. Y eso es lo que asegura Israel, que el ataque fue coordinado, pero según Trump, de vez en cuando hace algo y si no me gusta no se vuelve a hacer, añadía. Trump ha vuelto a insistir en que el final de la guerra de Irán está cerca porque el régimen se queda sin líderes, pero por si acaso pedirá al Congreso una partida extraordinaria de 200.000 millones de dólares para reponer armamento, aunque según el secretario de Guerra, obviamente esa cifra podría cambiar. Se necesita dinero para matar a los malos, matizaba Pete Hegseth, quien mirando a cámara ha pedido al pueblo americano que rezara por las tropas con la rodilla en el suelo y en el nombre de Cristo. Mientras el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes trata de averiguar cómo de inminente era la supuesta amenaza de Irán, hoy ha vuelto a comparecer la directora de inteligencia, Tulsi Gabbard. Allí le han preguntado si existía evidencia de eso y se ha limitado a señalar que es el presidente quien decide qué es una amenaza. Quien sí aseguró que no existían esas evidencias fue el exdirector del Centro de Contraterrorismo, Joe Kent. En sus primeras palabras desde que dimitió, ha reafirmado sus declaraciones. Ahora está siendo investigado por el FBI por una posible filtración de información. Bien, ya veis que decía unas frases un poco... Aquí no aparecen lo que llega a decir la ministra de Japón, a la primera ministra de Japón, pero realmente es impresionante. Y la ministra aguantándose con una cara de un poema, porque le decía, podías haber avisado que ibas a atacar Pearl Harbor, ¿no? Ahora son aliados por fuerza, evidentemente, ¿no? Pero la verdad es que ya ves que hay una prepotencia todo el rato y hasta el punto que le preguntan si va a enviar tropas a Irán y dice que en principio no lo tiene previsto, pero que si lo iba a hacer no lo diría. Quedaos con esa frase, ¿eh? Quedaos con esa frase. Luego vemos a Peter Hegseth pidiendo una cantidad de dinero impresionante para volver a armar a Estados Unidos y encima pidiendo oración para las tropas hincados de rodillas en el nombre de Jesucristo. Con lo cual se está convirtiendo esto ¿en qué? En una guerra religiosa sí o sí. Fragmentos de misil caen en el monte del templo. De nuevo, una vez más. Y mirad esto, estuvimos allí precisamente, ¿eh? Esta zona cercada es donde cayó precisamente este pedazo de misil. Pero pasa apenas nada y otra vez fragmentos de un misil interceptado por Israel impactan en la ciudad vieja de Jerusalén. Inside here. Time we heard the alarm, I did what we were told to do, which is to lie down. We have to get a distance from the car. I laid down. And then I put my hands on my head, and then I looked up, and suddenly I saw a cannonball just falling above me, and it fell about 200 meters west of me, and heard a real big explosion.
Bien, ya veis que es solo cuestión de tiempo en que algún impacto dé realmente sobre el domo de la roca y se termine de desatar absolutamente todo. Estados Unidos redobla su presencia militar en el Golfo y envía miles de marines. No iba a enviar a nadie. Media docena de barcos de guerra y unos 5.000 infantes de marina llegarán a las aguas de Oriente Próximo después de que Netanyahu sugiriese la necesidad de algún tipo de operación terrestre. Netanyahu dice que seguramente enviará tropas también allí, las está enviando también en Siria, en el Líbano, etcétera, etcétera. Está abarcando cada vez más, pero necesita también que Estados Unidos haga algo. Pues Estados Unidos envía estos 5.000 infantes, entre los cuales no solo se trata de cuestión marina, sino que se trata de soldados para entrar directamente a las islas que quiere tomar de la zona para controlar el estrecho de Hormuz. Con lo cual, el rey del norte entrará a las tierras, pasará, inundará. Recordad el texto de Daniel 11, ¿verdad? Una vez más se está cumpliendo. Mirad también esta otra noticia, sacada de pantalla. Acusa a Israel de realizar ataques de falsa bandera en Turquía y Omán. Lo dice Mojtaba Khamenei. Ataques de falsa bandera en Turquía y Omán. Y Turquía está colgando de un hilo. Lo vimos la otra vez. Están siendo también objetivo preferente después de Irán. También Cuba, por supuesto. Hoy precisamente estaban saliendo declaraciones de que temen de que va a haber una invasión estadounidense directamente a la isla. Pero se quiere hacer entrar a Turquía en la guerra también. ¿Por qué? Recordad los comentarios de un adventista pionero llamado Urias Smith, donde él hablaba en esos años, 1800 y poco, que habría guerra en Turquía y que Turquía lo iba a pasar muy mal, porque era necesario que esto aconteciese para preparar el terreno para el fin de todo. Parece ser que esos tiempos están llegando ya. También extraído de imagen de pantalla, Erdogan advierte que Israel pagará el precio por las masacres que ha provocado. Ya veis que la tensión entre unos y otros está ahí. Y una tercera toma. Arrestan a 2 presuntos espías iraníes cerca de una base nuclear en Reino Unido. Base nuclear. Ya sabéis que ha habido un ataque nuclear precisamente a una central nuclear de Israel, que decían que no había pasado nada, que no había afectado, y luego ya han empezado a decir que algo parece ser que ha sucedido. En fin, imaginaos ahora que Europa está hablando de volver a activar las centrales nucleares. Si, tal como están diciendo, han amenazado atacar Europa también en terrorismo, lo fácil que es que haya una hecatombe. No somos conscientes que el Señor está aguantando todo por un hilo. Y ahora sí, ahora entramos directamente en el tema del tercer templo. Y esta imagen os la hemos querido poner para que veáis que donde hay ahora la mezquita, dentro de poco habrá lo que veis sobrepuesto, el templo de Jerusalén. Pero eso sí, esto no se va a caer así como así, porque sí. Visitamos el Instituto del Templo. Esta imagen que veis aquí es la que forma parte de cuando vas a entrar a este lugar, que es su museo, y que desde luego es, para las personas que hemos seguido esto durante tantos años, impresionante. Ya veis que a la entrada hay un maniquí vestido de levita tocando una trompeta, como lo que hacían ya antiguamente, como lo que están preparando ahora. Recordad que estas vestimentas están no para hacer adorno, precisamente, sino que van a ser utilizadas. Vamos a ver el vídeo. Nosotros grabamos ahí muchos minutos, pero no vamos a pasar todo eso. Vamos a recoger solo unas pequeñas partes, pero sobre todo estad muy atentos a lo que la voz del narrador nos iba contando allí, porque es la clave para lo que próximamente mostraremos también. Ahora está a punto de escuchar un tour de audio según lo da el rabino Chaim Richman, director del Departamento Internacional del Instituto del Templo. Shalom y bienvenido al Instituto del Templo. El Instituto del Templo es una organización única cuyo objetivo es cumplir con el mandamiento bíblico de edificarás
serán para mí un santuario, y yo habitaré en medio de ellos. Se trata de un mandamiento positivo de la Torá, esperando ser cumplido por el pueblo de Israel en cada generación. El instituto se dedica a promocionar información del templo sagrado y el aumentar la conciencia del pueblo judío y el mundo entero como el papel central que desempeña el templo en la vida de la humanidad. Para el Santo Templo, según lo descrito por todos los profetas de Israel, es nada menos que el centro espiritual de toda la humanidad y el punto focal de la relación directa que se desenvuelve entre el hombre y Dios. El Instituto del Templo persigue este objetivo a través de la publicación del plan de estudios y la investigación original, a través de conferencias y programas educativos especiales y seminarios, y como usted está a punto de experimentar, a través de la creación de los recipientes reales del templo, listos para ser utilizados en el reconstruido templo sagrado. De hecho, esto se considera como la primera etapa de la reconstrucción real del templo sagrado. Los recipientes sagrados que verán en esta exhibición no son modelos, copias o réplicas. Son en realidad kosher para su uso en el servicio divino del templo, hecha de los materiales originales oro, plata y cobre, por ejemplo, de acuerdo a los requisitos exactos de la ley bíblica, según consta en la Torá y analizada según los sabios de Israel en las fuentes auténticas de la tradición judía. La creación de los recipientes, instrumentos y prendas que se pueden ver en el Instituto del Templo es un proceso continuo que representa décadas de intenso estudio e investigación que combinan el conocimiento bíblico con la ciencia y la tecnología más avanzada. El templo sagrado es el secreto de Jerusalén, el misterio que habita en su corazón. La ubicación del templo es el monte Moría, a que se refiere muchas veces en la Torá como el lugar que voy a elegir, el único lugar en la tierra, a diferencia de cualquier otro, santificado por Dios desde el principio de los tiempos y elegidos por Él para descansar su presencia, para darse a conocer a toda la humanidad. En la parte trasera de la zona santa del santuario, detrás de la cortina, el lugar santísimo, se encuentra en esta cámara el lugar más sagrado en el mundo. Solo un hombre da un paso una vez al año, en la imagen número 34. El sumo sacerdote, en el día de la expiación, en realidad, en el transcurso de Yom Kippur, el Cohen Gadol entraba en el lugar santísimo 4 veces. La primera vez que entraba era para ofrecer el incienso, como se representa en el cuadro de la derecha por la salida. El sumo sacerdote colocaba el incienso en la parte superior de la primera piedra, que es la base de la creación. En la imagen número 35, en el primer templo sagrado, en el lugar santísimo, en la cima de la piedra, el arca de la alianza y los querubines se colocaban. En el arca se colocaron las segundas tablas de la ley y las piezas rotas de la primera. Otro conjunto, querubines mayores creados por el rey Salomón, estaban también aquí, al igual que el bastón de Aarón que floreció con flor de almendro en la controversia de Córah, un recipiente con maná y el aceite de la unción. Cuando el rey Salomón construyó el primer templo, vio por inspiración divina que se había destruido. Así, supervisó la construcción de un sistema de pasajes secretos y laberintos debajo del monte del templo. Hacia el final de la era del primer templo, el rey Josías, anticipándose a la destrucción, oculta el arca y los demás elementos en el pasaje secreto que fue preparado por Salomón para este propósito. El arca del pacto no se perdió, pero está oculta, y la ubicación de este pasaje secreto y el paradero del arca son conocidos por nosotros. Aunque el arca no estaba presente en el lugar santísimo del segundo templo, sí creemos que va a ser recuperado y llevado al tercer templo. Habéis podido ver en las imágenes que el interior del museo está lleno de objetos. Ya ves que eran de oro, plata, bronce, no eran quincalla. Y son todos los objetos que van a ser utilizados cuando el tercer templo esté levantado. Ha habido donaciones de muchas personas muy ricas, judías y evangélicos también, entre otros, no sé si habrá habido católicos también, que han dado mucho de su dinero para que esto fuera una realidad. Han estado muchos años haciendo cada objeto, revisando en los escritos
judíos tradicionales cómo era cada objeto según la descripción que tenían en sus escritos antiguos y los han hecho tal cual, al menos es lo que ellos afirman. ¿Os habéis fijado en la parte final? En la parte final se muestra el Arca de la Alianza. Esa famosa arca que se hizo una película donde un señor llamado Indiana Jones la buscaba y la va a encontrar en Egipto y esas cosas. Bien, pues, ¿habéis visto lo que dicen al respecto? El arca fue escondida, ¿dónde? En túneles. Fue escondida y sigue estando allí. Pero dice algo sumamente importante, y es que ellos saben dónde está. Ha sido hallada por ellos. Y nosotros sabemos que esto es cierto, porque Ron Wyatt fue quien les dijo dónde estaba el arca. El adventista Ron Wyatt les dijo dónde estaba el arca porque él la encontró. Y es más, nosotros estuvimos en ese lugar. Y podemos certificar que lo que dijo Ron Wyatt no era ninguna falsedad. Sobre eso hablaremos próximamente en una conferencia dedicada especialmente a esto. Pero sobre todo aquí lo que nos interesaba es que vieseis que ya lo tienen todo listo, incluido vestimentas de levitas y sumo sacerdote, con las piedras preciosas que llevaba en el pectoral, una distinta para cada una de las 12 tribus de Israel, y todo está a punto para que en el momento en que se levante el templo esto pueda ser ya puesto directamente allí. Esto no se ha hecho, ya lo dicen ellos, como una réplica y ya está, sino que va a ser utilizado todo en el templo. Pero ¿les falta el qué? Lo tienen todo menos algo, menos un objeto. Saben dónde está, pero no lo tienen. ¿Y por qué si saben dónde está no lo tienen? De eso hablaremos próximamente. A pesar de todo, quiero que veáis esta imagen en pantalla, que es la misma imagen de esta revista que tengo yo aquí. Es la revista que pudimos recoger en el museo del Instituto del Templo. Ya sabéis que hay en portada y hay contraportada. Dentro hay una serie de hojas. Ahora os los voy a mostrar en pantalla para que lo veáis claramente. Pero esta revista la cogí no solo por los objetos que se muestran, sino también, sobre todo, por la portada. Esta portada. ¿Era así el Arca de la Alianza? Ahora hablaremos de eso. Primero, estuvimos en las cuevas de Sedequías. En las cuevas de Sedequías es donde está auténticamente el Arca de la Alianza. Y allí vimos algo que nos llamó la atención y que hemos podido conseguir la instantánea de lo que tenían allí expuesto. Mirad la diapositiva, la imagen, porque se halló un querubín en esas cuevas. Aquí veis la fotografía, está en 3 idiomas distintos, inglés, árabe, hebreo. Con la inteligencia artificial hemos traducido directamente la parte del inglés al español y nos dice esto, la figura alada. En 1873, el arqueólogo Charles Simon Clermont-Ganneau descubrió un grabado de estilo asirio en la pared de la cueva. Representaba una figura celestial con rostro humano, cuerpo de animal, alas y cola de león, reminiscente del querubín bíblico. Estos custodiaban el jardín del Edén y el caporet, el trono de la misericordia, del arca de la alianza de oro en el tabernáculo y el templo de Salomón. Estas figuras simbolizaban la bendición y la protección de manera similar a la mitología mesopotámica y se mencionan en la visión de Ezequiel. Clermont-Ganneau retiró el pequeño grabado de unos 30 centímetros de altura de la superficie de roca de la cueva y lo trasladó al almacén de la PEF en Londres. El modelo ante usted es una réplica fiel de este notable hallazgo. ¿Y cómo era? Así. ¿Se parece esto a lo que han puesto ellos sobre el Arca de la Alianza? ¿Se parece? Poquito, ¿verdad? Por no decir prácticamente nada. ¿Por qué han puesto ellos esta forma? ¿Qué veis aquí? ¿Tiene rostro humano? Sí.
¿De hombre? Parece que no, ¿eh? Parece que no. ¿Y el cuerpo a qué os recuerda? ¿A qué se asemeja? ¿A una paloma? Algo parecido a esto con sus alas. ¿No recuerda esto a lo que expusimos sobre la diosa Semiramis? ¿Era realmente así el Arca de la Alianza? Luego veremos algo más. Vamos a mostraros lo que hay dentro de este folleto. Esta es una de las páginas. Ellos ya sabéis que leen al revés de nosotros, empiezan el libro por lo que sería el final. No es que lean al revés, pero sí que lo tienen escrito al revés que nosotros. Y esta es la primera página y así vamos viendo todo lo que hay allí. Hay una maqueta del Templo de Jerusalén, es grande. Nosotros nos sentábamos precisamente en las gradas que veis a la izquierda del templo y allí una voz grabada va contándote todos los cuadros que hay alrededor de la pared, porque son escenas distintas. Y a su vez también aparecen, ya veis aquí, instrumentos, arpas, como réplicas de lo que tenían en el templo de Salomón. Las vestiduras, el incensario, el pectoral con las 12 piedras en la vestimenta del sumo sacerdote, que es este que va más de azul, luego los levitas que van de blanco. Aquí veis todo lo que sería el lugar para lavar, el lavacro, todo de bronce. Vemos aquí imágenes también con un altar a la izquierda. En el centro vemos el candelabro de 7 brazos, siendo oficiado aquí por un levita, los utensilios de palas y demás para recoger cenizas, etc. Veis los cuadros en la pared. Fijaos cómo en la izquierda de la imagen de abajo se ve un candelabro grande también de 7 brazos, que es el mismo que veis arriba en la imagen. Y a la derecha ya vemos lo que han hecho ellos como el Arca de la Alianza. A la derecha de esa imagen, todo de oro, es la mesa de los panes de la proposición, donde había 12 panes, uno para cada tribu, y que se iban cambiando semana tras semana. Ya no vamos a hablar de las simbologías aquí, esto ya pertenecería a temas de estudios bíblicos, más cuadros al respecto, más cosas, ved aquí los grifos para lavarse, en fin. Por si fuera poco, todos los utensilios para lo que es derramar agua, etcétera, etcétera. Ya veis qué cantidad de objetos. La zona del museo, donde venden libros y demás, y aquí un plano donde están situados. Esta es la revista de ellos. Es la revista que cualquiera que va allí puede llevarse. Y nosotros también tuvimos que filmar algo aparte. El incensario que tienen allí, mejor dicho, el candelabro que tienen allí en el museo, no es el que tienen preparado para estar en el templo. El auténtico es este. Está fuera, en una plaza. Mirad y fijaos bien en los detalles de este candelabro de oro. Y mirad también que está en una urna de vidrio y teóricamente todo protegido con sensores para que no sea robado o vandalizado. Estamos ante el candelabro de 7 brazos, todo de oro, que vale muchísimo dinero, que se ha restaurado hace poco, bueno, más que restaurado, limpiado, y que curiosamente ahora se puede volver a visitar, aunque la limpieza no ha durado mucho por las telarañas que ya tiene de nuevo, sobre todo en la parte de arriba, pero nos llama mucho la atención las formas que llega a tener, que son formas que hemos visto muchísimas veces en muchísimas iglesias y templos paganos. Y como siempre decimos, los huevos. Hay una explicación para todo esto. Ángel os va a contar algo al respecto. Bueno, a nivel bíblico se habla de que en el candelabro tienes copas, manzanas y flores. Entonces, según lo que interpreto que ellos han querido, digamos, grafiar aquí,
es cuando vemos las tres como copas que hay debajo de cada una de las lámparas. Vemos 3 copas que serían las copas de flor de almendro, que dice la Biblia, que sería como el soporte de los sépalos que están debajo de las flores, y arriba estaría la flor. Pero es muy curioso la forma que tiene cada uno de los sépalos, que es exactamente igual a los huevos que hemos ido viendo en todos los templos de la diosa. O sea que una vez más estamos en lo mismo: huevos, diosa, el candelabro. Verdaderamente estas eran las formas que tenía el auténtico candelabro de 7 brazos. Algún día lo sabremos. Pero ya sabéis que todo lo de esta forma de huevos, visto precisamente donde siempre ha estado la Virgen María, hay que pensar y mucho, o la diosa, en templos paganos. Sabéis, si no hubiésemos estado viajando en varios países de este mundo detrás precisamente de investigaciones sobre esas diosas paganas, quizás no hubiésemos percibido para nada cómo estaba hecho este candelabro y con qué significación. Si juntamos por un lado los querubines, entre comillas, que han puesto encima de la tapa del propiciatorio del Arca de la Alianza como semiramis, y vemos el candelabro con huevos, verdaderamente estos señores sionistas, ¿a quién están sirviendo? ¿Al Señor Dios, Jehová, Yahvé? No, y sumado a la estrella de la bandera, de 5 puntas, que ya vimos que tampoco era la estrella de David. De 6. Sí, perdón, de 6. Sí. Por tanto, nos damos cuenta que este sionismo está rindiendo culto a la diosa, igual que el catolicismo. Una vez más, algún día quizá mostraremos las evidencias de cómo precisamente son los jesuitas, Vaticano en definitiva también, que son los que trabajaron para generar el movimiento sionista. Porque su objetivo es pasar el Vaticano a Jerusalén. Y no lo consiguieron en las cruzadas, no lo han conseguido durante años. Han propiciado 2 guerras mundiales para conseguir su objetivo de poner otra vez gente allí para poder terminar levantando finalmente el tercer templo. Y esta guerra que hay ahora, unida a todas las que vienen desde el 11S, han sido para conseguir este objetivo. Sí, mucho de petróleo, mucho de gas, mucho de comercio, ciertamente. Pero las profecías nos lo decían, que mientras unos sacarían recursos económicos a través de todo esto, los otros conseguirían el poder religioso a nivel mundial. Pero a su vez también participan de esas ganancias. Por tanto, el sionismo no viene de Dios, pero van a cumplir lo escrito. Y nosotros debemos denunciar estas cosas, debemos anunciar al mundo que lo que está pasando tiene que ver implicación directa con todo esto. Y que como el mismísimo catolicismo fue hecho ya por esos mismos judíos que sacrificaron a Cristo en la cruz, infiltrando el cristianismo y haciéndolo pasar por cristiano lo que realmente era pagano y culto a esa diosa o a esas diosas. Y mira por dónde el sionismo está haciendo lo mismo. Y muchos de ellos no tienen ni idea de esto. Yo creo que prácticamente solo su dirigencia debe saberlo. El resto, tantos evangélicos que apoyan todo esto, tampoco deben tener ni la más mínima idea. Ojalá despierten cuando el mensaje les llegue. Porque el tiempo se está acabando y todo irá muy deprisa, como dijo la profetisa Ellen White, y así está siendo.
del Instituto del Templo. Aquí tenéis la imagen que ellos envían su propaganda y que tienen como emblema precisamente el Arca de la Alianza hecha por ellos. Pero aparecía también esto en la propaganda que me envían de todo lo que hacen cada semana. Aquí veis al sumo sacerdote haciendo un gesto con la mano. No, con las dos manos. El mismo gesto que hace con la mano izquierda lo hace con la derecha en plan espejo, juntándose. Diréis, vale, ¿y esto qué es? Hacer la comparativa. ¿Sabéis? Yo creo que ellos saben muy bien, y lo sabían muy bien también los sacerdotes de antes, cómo era el Arca de la Alianza. La auténtica. No tiene dos querubines puestas allí como dos palomillas raras, extrañas, tipo Semiramis, sobre la tapa, sino que el diseño auténtico es el que veis a la derecha y es el que vio Ron Wyatt cuando encontró el Arca de la Alianza. Los querubines de pie y con sus alas, haciendo el símbolo del triángulo, la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y allí se asentaba precisamente la gloria de Dios, la Shekinah, porque formaba como si fuera el trono donde sentarse alguien. Y el sumo sacerdote hacía exactamente este movimiento de manos, este gesto. Si os dais cuenta, el triángulo, ¿y cómo serían los querubines? Los otros 3 dedos de cada mano. Si hubiesen querido representar el Arca de la Alianza de modo distinto, tal como la tienen ellos en réplica, seguro que no hubiesen hecho esta postura. Y ahora nosotros vamos a dejarlo aquí. Suficiente para empezar a pensar que este sionismo está sirviendo directamente a Satanás en sus propósitos y al Vaticano para conseguir la supremacía mundial y Estados Unidos dándole apoyo, tal como decían las profecías bíblicas hace tantísimos años. Y lo tenemos delante nuestro. Nosotros estuvimos también en estos otros lugares, Sodoma, Gomorra, las ciudades de la llanura, las que fueron exterminadas por el poder de Dios, porque había una corrupción inmensa como en los tiempos actuales. Estad atentos porque esta va a ser la próxima conferencia, los restos de Sodoma i Gomorra. Dissabte, 28 de març, a les 17 hores, la sala de conferències i museu El Gran Engany presenta les restes de Sodoma i Gomorra. Aquestes antigues ciutats i algunes més varen ser destruïdes per una pluja de foc i sofre. Les proves encara hi són. El que mai t'explicaran a les notícies. Carrer Narcís Blanc 11, Girona. Telèfon 678 64 22 63. Si a los jóvenes en la actualidad normalmente les preguntas por estas últimas imágenes que se ve a una familia corriendo y una señora que se gira, no suelen tener ni idea de qué es eso. Por desgracia, la cultura también a nivel religioso, aunque uno no sea creyente, también se ha perdido y mucho. Ya ha interesado esto en su momento. Es la señora que se convierte en estatua de sal cuando esas ciudades son destruidas por fuego y azufre. Hay gente que dice, vaya solemne tontería, esto no se lo cree nadie. Pues nosotros vamos a presentar las pruebas. Las vais a tener no solo en el museo, sino aquí mostradas en directo. Pero quiero que sepáis que esas ciudades realmente tenían un culto pagano, muy pagano. Y hay una imagen que os hemos puesto en portada que no sé si os habéis fijado. Vamos a ponerla otra vez. En el título de la conferencia. Lo que veis de la cabeza os suena a todos, ¿verdad? En Egipto. Pero ¿y todo lo que hay debajo? Cuando estás allí te das cuenta que era una esfinge prácticamente igual que la de Egipto,
con un desgaste, con una erosión, pero convertida en ceniza. Solo tenéis que ponerle la cabeza y cuando estáis ahí os dais cuenta que tiene la parte de atrás como el rabo y las dos patas de adelante estiradas. Allí vimos algo más, lo hemos documentado y os lo vamos a mostrar. Y sobre todo, la mejor de las pruebas, el azufre, del cual os mostraremos los análisis y las declaraciones de alguien que acaba de hacer precisamente esos análisis en Estados Unidos. Y veréis qué declaraciones tan impresionantes. Y la Biblia tenía y tiene razón. Próximamente este tema. Gracias.